Muy buenas noches a todos mis hermanos que se encuentran conectados viendo este servicio en esta noche de día domingo. Vamos a comenzar este servicio de meditación en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y en primer lugar también me gustaría abrazarles virtualmente y agradecerles también por la compañía que ustedes nos hacen, nos brindan, escuchando este servicio de meditación. Y también agradecer a todos los hermanos que van a tener la oportunidad de ver este servicio en los próximos días también. Hemos estado meditando en una serie que se denomina la administración en la iglesia. Y cuando hablamos de administración nos referimos al sentido más amplio que tiene esa palabra. Hoy día vamos a ver el tópico que dice relación con el gobierno eclesiástico episcopal. Y para eso vamos a leer un trocito de la Escritura en el libro de los Hechos, en el capítulo 15, versículos 28 y 29. Dice así, en el nombre del Señor Jesucristo: porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, y que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardareis, bien haréis. Pasadlo bien. Amén. Entonces de inmediato vamos a orar al Señor para que Él nos guíe en esta meditación de su palabra. Bendito Dios, te agradezco grandemente, Señor, y me siento muy honrado y gozoso de poder estar este día domingo compartiendo esta palabra con mis hermanos, Señor. Padre amado, queremos meditar en ella y queremos ser guiados por tu Santo Espíritu, y por eso te pedimos, Señor, tu dirección, que tu Santo Espíritu, Señor, se haga sentir en nuestros corazones, ayudándonos a comprender tu palabra, abriendo los ojos de nuestro entendimiento. Señor amado, yo te ruego también una porción especial por todos aquellos hermanos que nos escuchan, Señor amado, para que ellos puedan sentirse contentos, alegres, gozosos, y puedan sentir, Señor amado, y en sus corazones puedan también su voluntad volcarla a tu amor, no solamente a ti, Señor amado, sino también a cada uno de nuestros prójimos. Que esta palabra bendiga grandemente en todos nuestros corazones. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Amén. El Señor nos bendiga. Bueno, estos dos versículos que hemos leído están dentro de un contexto mucho más amplio que nos entrega el capítulo 15 y que dice relación con lo que sucede en el concilio de Jerusalén. Vamos a leer algunos versículos acá para poder entender un poquito el contexto, a pesar de que yo creo que ustedes ya conocen esta palabra, pero vamos a rápidamente ir mirando algunas cositas de este capítulo. El versículo 1 y 2 dice lo siguiente: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Entonces, lo que ocurría, mis hermanos, en la iglesia primitiva cuando se estaban empezando a convertir las almas, que no solamente se convertían almas
judías, ¿no es cierto?, los judíos, sino que también gentiles. Y aquellos judíos cristianos que aceptaban al Señor, ellos deseaban no solamente que la salvación fuese por fe, sino que también añadir la circuncisión de Moisés y también guardar la ley de Moisés. Entonces se genera esta discrepancia entre Pablo y Bernabé y los judíos cristianos o judaizantes, como también se conoce, ¿ya? Y dice que hubo una discusión y contienda no pequeña con ellos, ¿ya? Y esta palabra discusión también puede entenderse como controversia, como cuestionamiento, como un debate. Y sabemos que cuando hay un debate hay argumentos a favor de una posición, argumentos a favor de la otra posición. Pienso yo a veces que habría sido bien bonito haber estado presente en ese debate, como Pablo, un hombre docto en la Escritura, y aquellos judíos que pertenecían a la secta de los fariseos, que se habían convertido al cristianismo, pero también eran diestros en la Escritura, cómo ellos debatían. Lo interesante es que dice que había también contienda. Y cuando se habla de contienda se refiere a la idea de ponerse de pie, de pararse, ¿no es cierto? Y empezar a tratar de avanzar la posición con tal de ganar, ¿ya? Esa es la idea que transmite esa palabra. Ahora, los apóstoles y los ancianos, es decir, los presbíteros, llaman a Pablo y Bernabé justamente porque se genera esta controversia. Y en el versículo 3 dice, ¿no es cierto?, que ellos viajan. El versículo 4 dice, y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos o los presbíteros, ¿ya? Fíjense bien que aquí empieza el contexto a mencionarnos que la iglesia está presente, ¿ya? Los apóstoles y los presbíteros, ellos van a ser participantes de esta situación, de este problema, ¿ya? Y vamos a ver cómo se resuelve. Y dice, pero, pero algunos de la secta de los fariseos, en el versículo 5, que habían creído, se le levantaron, ¿ve? A eso se refiere la palabra contienda. Se le levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés, ¿ya? Entonces, aquí vemos cómo está esa contienda, esa discusión. Pablo está conversándole a los apóstoles, ancianos, ¿no es cierto?, y la iglesia, las grandes cosas que Dios estaba haciendo entre los gentiles y cómo ellos creían solamente por la fe y se les era otorgado el Espíritu Santo del Señor. Pero los judíos, ¿no es cierto?, los que habían creído, le decían, no, tienen que también circuncidarse y tienen que guardar las leyes de Moisés. Entonces, dice el versículo 6 que se reunieron los apóstoles y los ancianos, es decir, los presbíteros, para conocer de este asunto, ¿ya? Y el versículo 7 dice, y después de mucha discusión, es decir, después de mucha controversia, cuestionamiento y debate, mi hermano, ¿ya? Después de mucho eso, ¿ya? Dice que Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros, ¿ya? Aquí Pablo está testificando de lo que le ocurrió a él con Cornelio en los capítulos 10 y 11 del mismo libro de los Hechos, que no vamos a entrar en ese detalle. El versículo 9 dice, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones.
Ahora, pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Miren las palabras de Pedro. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. ¿Ya? Eso es lo que enseña, lo que les dice, lo que argumenta Pedro. ¿Ya? Pedro, junto con Jacobo, que lo vamos a ver que habla más adelante, y Juan, eran considerados, mis hermanos, columnas de la iglesia. De hecho, Pablo, en el libro de los Gálatas, en el capítulo 2, en el versículo 9, dice esto, da a entender esto. Dice, Jacobo, Cefas y Juan eran considerados como columnas en la iglesia. ¿Ya? Es decir, no eran cualquier persona dentro de la iglesia y por eso cuando hablaban, normalmente se escuchaba lo que ellos decían. Pero fíjense cómo Pedro habla una vez que escucha toda esta argumentación y él también entrega una argumentación también. Y luego dice, entonces toda la multitud cayó, el versículo 12, y oyeron a Bernabé y a Pablo. Y ellos comenzaron a hablar las maravillas que el Señor había hecho entre los gentiles. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Habla Pedro, silencio, comienza a hablar Bernabé y Pablo. Y luego, una vez que ellos terminan, Jacobo responde, ¿ya? Que era quien estaba a cargo de la iglesia de Jerusalén. Y se dice que él era el obispo de la iglesia. ¿Ya? De hecho, en algunas partes se da a entender que incluso Pedro lo consideraba como autoridad a Jacobo y también Pablo en este mismo capítulo lo considera como autoridad. ¿Ya? Y él explica, dice, varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Y aquí menciona al profeta Amós, en el capítulo 9, versículo 11 y 12, trae esas palabras y las refiere en su discurso. ¿Ya? Pero fíjense ustedes, después de escuchar todo esto, él dice, por lo cual yo juzgo que no se inquieten los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Y el versículo 22 dice, entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, ¿ya? Y escribir por conducto de ellos. Y luego comienza la carta. Pero fíjense cómo es este proceso. Están tratando de dirimir en un tema doctrinal, se hace un concilio, y aquí participan obispos, ancianos, apóstoles y la iglesia en un tema doctrinal. ¿Ya? Y después de escuchar toda esta argumentación, es como que comienzan a converger. ¿Ya? Y finalmente Jacobo establece la conclusión a la que se llega. ¿Ya? Y esto es bonito, mis hermanos, porque esto nos muestra el ejemplo, cómo la iglesia primitiva tomaba decisiones. Y aquí claramente vemos que las decisiones, la manera como se tomaban decisiones era de una manera colectiva, ¿ya? No era por imposición, era de manera colectiva. Y esto es súper importante, ¿ya? Porque justamente esta manera de tomar decisiones es la que, ¿no es cierto?, se utiliza en los 3 sistemas de gobierno eclesiástico, ¿ya? En el congregacional, en el presbiteriano y en el episcopal, ¿ya? Hay algunos que enfatizan mucho más
¿ya?, en el peso que se le entrega a la membresía. Hay otros que enfatizan un poco menos, pero en todos ellos tiene que haber participación de toda la comunidad, porque por eso Pablo habla de que somos un cuerpo, ¿ya? Y mire lo que va a decir aquí la palabra del Señor. Mire, dice aquí, en el versículo 23 en adelante, la carta. Leamos lo que dice la carta. Los apóstoles y los ancianos y los hermanos, nuevamente, o sea, en la carta que envían están incluyendo, es una carta inclusiva, ¿ya? Los apóstoles y los presbíteros y los ancianos. Obviamente dentro de los presbíteros están considerados los obispos, ¿ya?, porque esa era una función de los presbíteros. A los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud, ¿ya? Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, de los cuales no dimos orden, o sea, están hablando de los apóstoles, ancianos y hermanos. Ellos no dieron orden para que salieran algunos, ¿ya? Y dice, os han inquietado con palabras perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Nos ha parecido bien, siguen hablando en conjunto, habiendo llegado a un acuerdo, es decir, después de toda una argumentación que se permitió en ese concilio, se llegó a una unidad de mente, a una unanimidad. Eso significa acuerdo, ¿ya? Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones, ¿ya?, y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo. Y cuando habla de elegir, se está refiriendo a un proceso de selección. O sea, todos participaron en un proceso de selección de algunos varones que se iban a mandar como comisión, ¿ya? Ahora, ¿cómo se hizo ese proceso de elección? Bueno, hay algunos que dicen, ¿no es cierto?, que pudo haber sido también por, digamos, votación, ¿ya?, lo que nosotros conocemos hoy día como votación. Y la palabra del Señor también habla de eso, mis hermanos. En el capítulo 14 del libro de los Hechos, y también en otra parte, en 2 Corintios, se habla acerca de esto. En el versículo 23 del capítulo 14 dice, y constituyeron ancianos en cada iglesia. Esa palabra constituyeron tiene que ver con la idea de votación, ¿ya?, de pedirle la opinión a la iglesia y que ellos se pronuncien a través de una votación, ¿ya? Eso está en la Escritura. Así que, ¿cómo se hizo esta elección? No se nos dice, pero hay algunos eruditos que hablan acerca de estos 3 sistemas de gobierno eclesiástico, que algunos tratan de justificar también la idea de que esta elección fue utilizando un sistema como de votación, ¿ya? Bueno, lo importante aquí, mis hermanos, es que dice el versículo 27, dice, así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Y esto es lo interesante, porque os ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Ese nosotros, recuerden, son los apóstoles, los presbíteros y la iglesia, los hermanos, ¿ya? Dice, no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. O sea, aquí se está dando a entender, ¿no es cierto?, que ellos consideraban que todo eso que se hizo en el concilio era también en acuerdo con el Espíritu Santo del Señor, ¿ya? O sea, la idea que se nos está tratando de dar aquí en la Escritura es que el Espíritu Santo del Señor también reside en las decisiones y trabajo colectivo, ¿ya?
esto no es algo, mis hermanos, que proviene solamente en una persona, en este caso en Jacobo, no, en todo el cuerpo del Señor, porque recuerden que el cuerpo de Cristo es un organismo vivo, es un sistema, es un conjunto de miembros o partes interrelacionadas, ¿ya? Que cuando le pasa algo a uno también se duele el otro, pero toda esta interrelación está hecha por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien nos une a los miembros dentro del cuerpo, ¿ya? Él es el ligamento que nosotros tenemos. Por lo tanto, cuando se reúne la iglesia de Cristo, el Espíritu Santo reside allí, mi hermano, ¿ya? La voz del Espíritu Santo no es, mis hermanos, algo que recibe solamente una persona. Jacobo aquí, él escucha lo que está ocurriendo, ¿ya? Está viendo cómo el Espíritu Santo del Señor va dirigiendo las cosas y él finalmente llega a esta conclusión. Y todos, mis hermanos, en forma unánime, llegan a esta conclusión y también el Espíritu de Dios, ¿ya? Eso es súper importante. Ahora, hay algunas partes en la Escritura que nos enseñan acerca de la bondad de tener sistemas o incorporar en la multitud de consejeros en la toma de decisiones, ¿ya? Veamos lo que nos dice Proverbios en el capítulo 11, versículo 14. Mire lo que dice allí. Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. ¿Se entiende lo que dice la palabra del Señor? Muy preciosa. El versículo 15, el capítulo 15, versículo 22 dice lo siguiente. Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo. O sea, tiene que haber consejo, mi hermano. Mas en la multitud de consejeros se afirman. ¿Se da cuenta? Ellos están aplicando lo que ellos sabían de la palabra del Señor. Estas cosas para ellos eran conocidas, por lo tanto, por eso las aplicaban, ¿ya? En Proverbios capítulo 24, versículo 18 dice, no sea que Jehová, Proverbios 24, versículo 6, dice, porque con ingenio harás la guerra, y en la multitud de consejeros está la victoria. ¿Se da cuenta? Entonces, mis hermanos, esta idea que se entrega en el Antiguo Testamento, aquí la vemos cómo la están aplicando en este concilio, ¿ya? Los apóstoles y los obispos. Jacobo era un obispo. Fíjense cómo él actúa, o lo que nosotros llamamos superintendente. Fíjense cómo él actúa, ¿ya? En un concilio no se llega con la decisión tomada, sino que se discute, ¿ya? Se escuchan las argumentaciones cuando hay un problema. Pero lo interesante es que este concilio se hizo para resolver y dirimir un problema doctrinal, porque ese es el foco, mis hermanos, de un concilio. Bueno, esta idea, mis hermanos, de las funciones que tiene la iglesia o el cuerpo de Cristo, como lo hablamos el domingo pasado, apóstoles, presbíteros y, ¿no es cierto?, quienes ejercen el obispado, que son ancianos, y también los diáconos, es algo que se encuentra o se encontraba en la iglesia primitiva. Y normalmente la persona que estaba del grupo de presbíteros, normalmente había alguien que presidía y él era el que hacía la labor también de obispado, ¿ya? Y eso poco a poco comenzó a evolucionar. De hecho, Pablo da a entender y exhorta a reconocer y a sujetarse a los que presiden, como también lo vimos en algunos domingos pasados. Veamos lo que nos dice, por ejemplo,
Primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 12. Dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. ¿Ya? Está hablando de personas que están presidiendo, ¿ya? Y normalmente eran ancianos que estaban ejerciendo la labor de obispado, ¿ya? De modo, mis hermanos, que esta es la forma como ellos se organizaban, ¿ya? Pero se hacían también estas reuniones o estos concilios para resolver materias de tipo doctrinal. Ahora, en la evolución de la iglesia, vamos a hablar un poquito de historia. Por allá por el año 200 después de Cristo, hay escritos de padres de la iglesia, como se les llama, que mencionan la idea de presbíteros y diáconos y también obispos. En esa época, desde ¿no es cierto?, la muerte del Señor Jesucristo hasta el año 300 después de Cristo, la persecución a la iglesia fue pero tremenda, terrible, mi hermano, ¿ya? Y normalmente se organizaban en las ciudades, ¿ya?, las iglesias que se iban formando, y un obispo presidía a los presbíteros, ¿ya? Y era consagrado por otro obispo, ¿ya? Cuando se nombraba un obispo, era consagrado por otro obispo. Y el obispo, aquel que presidía, ¿ya?, a los presbíteros, consagraba a presbíteros con la ayuda de otros presbíteros. Y también ese presbítero o ese obispo consagraba también a diáconos. Esa era básicamente la idea en ese periodo entre la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo y el periodo del año 300 después de Cristo, ¿ya? Después del año 300 después de Cristo, la iglesia, mis hermanos, fue reconocida como religión oficial del Imperio Romano. Antes de eso, la iglesia fue perseguida porque se consideraba a los cristianos como ateos, porque como ellos no adoraban ninguna imagen, todas las religiones, ¿ya?, que estaban bajo el Imperio Romano, todos los pueblos que estaban bajo el Imperio Romano tenían sus religiones, tenían sus ídolos. Y en el Panteón que se construyó en Roma, ¿no es cierto?, ellos traían los ídolos de distintos pueblos y los ponían en ese lugar, ¿ya? Era un templo dedicado, ¿no es cierto?, a esos dioses. Y como los cristianos, ellos no tenían un ídolo porque no adoraban a ningún ídolo, sino un Dios invisible, se les consideraba como contra lo establecido y se les consideraba ateos, ¿ya? Además, también ellos no se arrodillaban frente al gobierno de Roma, no consideraban al emperador romano como un dios, ¿ya? Por lo tanto, eran perseguidos de manera brutal, mis hermanos. Pero cuando se oficializa, ¿ya?, la religión después del año 300 después de Cristo, entonces, mis hermanos, se genera una especie de sincretismo, ¿ya?, entre el cristianismo, que pasó a ser religión oficial del Imperio Romano, y el Imperio Romano. Y empiezan a trasladarse cosas, formas de manejo del imperio a la manera como se manejaba la iglesia, ¿ya? Y eso está establecido, mi hermano. Es algo sabido en los libros de historia. Ahora, finalmente, todos nosotros sabemos que la iglesia llegó a decantar en un sistema episcopal de tipo jerárquico, que es lo que ocurre en la Iglesia Católica, ¿ya? Donde el obispo
es considerado o se le denomina papa, ¿no es cierto? Y es un patriarca por encima de otros pastores, ¿ya? En términos de jerarquía sagrada, designación, orden divina y también relación única con los apóstoles. Es lo que se denomina la famosa sucesión apostólica, ¿ya? Que se supone que tiene o reclama el Papa, por ejemplo, ¿ya? Pero aún así, dentro de esa gobierno episcopal jerárquico, sí hay participación de presbíteros, ¿ya? Y parte del clero. Definitivamente no hay participación de la membresía de la iglesia. Pero ese es un extremo de lo que se conoce como gobierno episcopal, ¿no es cierto? Y que es de tipo jerárquico, ¿ya? Y que tiene harto sincretismo con formas de gobierno imperial, como digamos, se quedó desde los tiempos, ¿no es cierto?, de que la iglesia participó, digamos, con el imperio romano. Ahora, también, luego, ¿no es cierto?, que con el paso de los años, ¿no es cierto?, de los siglos, la iglesia de Inglaterra establece otra forma de gobierno episcopal, ¿ya? Que es lo que se conoce como gobierno episcopal de concilio, ¿ya? Recogiendo la idea que está aquí en el capítulo 15 del libro de los Hechos, ¿ya? Exactamente lo que nosotros leímos. Ellos, leyendo esto, llegaron a convencerse de que era necesario que el gobierno episcopal fuera de concilios, ¿ya? Y por esas razones que ellos también son o hacen participar a el cuerpo de presbíteros, el cuerpo de diáconos y también el cuerpo de laicos, ¿ya? Y esto es muy importante, mis hermanos, porque allí se establece que quien sea el obispo es simplemente el presidente de los presbíteros, y este principio es el que se transmite a partir de la iglesia anglicana a otros movimientos que suceden, ¿ya? El primero entre sus iguales. Esa es la definición de un obispo. Es el primero entre sus iguales, ¿ya? El primero entre sus iguales. A diferencia de la Iglesia Católica, ¿ya? Cuando viene la Reforma, y aquí me gustaría compartirle algunos datos históricos que yo escribí y los traje para compartirlo con ustedes esta noche. Cuando viene la Reforma, también, mis hermanos, existen cambios en la manera de gobernar. Por supuesto, se tratan de separar de las formas de gobierno que tenía la Iglesia Católica, ¿ya? Entonces, a pesar de que todavía, mis hermanos, hasta nuestros días hay vestigios de paganismo dentro de la manera como se gobiernan las iglesias, mundanalidad dentro de la manera como se gobiernan las iglesias. Y toda esta idea de verticalidad que muchas veces se ve en las iglesias proviene justamente de esa concepción, una concepción foránea a la iglesia, no lo que nosotros vemos en la Escritura, ¿ya? Y justamente es importante mirar esto, mis hermanos, que aparece en la iglesia de Inglaterra, ¿no es cierto?, que se genera en la iglesia de Inglaterra o la iglesia anglicana, porque el metodismo es heredero de esa tradición, ¿ya? Y quisiera leerle algunas cositas que escribí y que son bien interesantes relacionadas con el movimiento metodista. En el año 1744, pocos años después de iniciar el movimiento metodista, John Wesley convocó al pequeño grupo de predicadores, ¿no es cierto?, del movimiento
para una reunión de conferencia. Él no le quiso poner concilio o sínodo, como se llamaba. Él le quiso poner conferencia, ¿ya? Pero es la misma idea, un concilio, igual como se habla en el capítulo 15 del libro de los Hechos, donde participa la iglesia, donde participan los presbíteros, donde participan los apóstoles y obviamente los obispos, ¿ya? Y dice, se reunieron, fíjese, esto fue lo que hizo Wesley con su grupo en la primera conferencia. Se reunieron para discernir algo parecido a lo que está aquí en el capítulo 15 del libro de los Hechos, para discernir cómo debemos proceder para salvar nuestras almas y la de los que nos escuchan, ¿ya? Y esto basado, mis hermanos, en Hechos capítulo 20, versículo 28, y primera de Timoteo capítulo 4, versículo 16, cuando Pablo les dice, ten cuidado de ti mismo, ¿ya? Y de la doctrina. Eso fue lo primero que hizo Wesley, ¿ya? ¿Cómo podemos cuidarnos nosotros y también la doctrina para no solamente salvarnos nosotros, sino también salvar a los que nos escuchan? Justamente es el consejo de Pablo a Timoteo, porque esa es la idea de una conferencia. Y dice que su agenda fue, en esa primera conferencia, qué enseñar, cómo enseñar y qué hacer. Es decir, cómo regular la doctrina, disciplina y práctica, ¿ya? Entonces, esa fue la primera conferencia que hizo el movimiento metodista en Inglaterra. Pero más adelante, Wesley estableció lo que se conoce y todavía nosotros hablamos de eso, la conferencia anual de todos los pastores en conexión con el metodismo de Wesley. Y esta palabra conexión es muy importante, porque en el movimiento metodista no solamente se establece la conferencia anual, sino el concepto que se conoce como conexionismo. Por esa razón, el movimiento pentecostal, heredero también de la tradición metodista, suele, ¿no es cierto?, visitarse las iglesias unas con otras, colaborar, porque la idea de conexionismo proviene de ahí. Nosotros la conocemos de otra forma, o a lo mejor ni siquiera la conocemos esa palabra o ese concepto, pero viene justamente del metodismo. Y las conferencias anuales ya eran el lugar para el movimiento metodista de toma de decisiones colectivas. ¿Y de dónde proviene esta idea? Hechos capítulo 15, de lo que vemos en la palabra del Señor, y también de las mismas citas del libro de los Proverbios, ¿ya? Porque el gobierno eclesiástico episcopal no es incompatible con la participación de presbíteros, ¿no es cierto?, diáconos, iglesias, ¿ya?, miembros también laicos de la iglesia, ¿ya? Y era una componente esencial en la estructura de la iglesia, las conferencias. Y en otras denominaciones de la época, Wesley observaba que se hacían sínodos o concilios, pero no eran frecuentes, ¿ya? Eran simplemente cuando aparecía un problema, se establecía, digamos, un concilio o sínodo. Pero el movimiento metodista empezó a establecer una conferencia anual, ¿ya? Entonces, Wesley vio la fuerza que posee la toma de decisiones colectivas por parte de un grupo de personas que se mantienen en relación constante y responsabilidad mutua. Esa es la idea de la conferencia. Ahora, el año 1785, cuando el metodismo, ¿no es cierto?, empieza a formarse aquí en Estados Unidos, al constituirse la primera iglesia metodista episcopal en Estados Unidos, y que fue en Baltimore, Maryland, según declaran sus organizadores en las actas de la conferencia, John Wesley les aconsejó lo siguiente:
cito, ¿ya? Nos formamos en una iglesia independiente y siguiendo el consejo del señor John Wesley, quien recomendó el modelo episcopal de gobierno de la iglesia. Creemos que es mejor convertirse en una iglesia episcopal haciendo que el cargo episcopal sea electivo y que el superintendente elegido u obispo sea responsable ante el cuerpo de ministros y predicadores. ¿Se dan cuenta? O sea, Wesley recomendó esto a la iglesia metodista episcopal que se formó acá, ya, en Estados Unidos, y la idea era que el cargo episcopal, o sea, el cargo de obispo, el que preside a, ¿no es cierto?, los presbíteros, fuese un cargo electivo, ¿ya? Y que ese obispo sea responsable, o sea, que sea capaz de responder, ¿ya?, ante compromisos que tiene, ¿no es cierto?, contraídos y ante el cuerpo de ministros y predicadores. Entonces, la idea, mis hermanos, de una conferencia es que allí se toman decisiones y, tal como se habla en el capítulo 15, y que el obispo es quien ejecuta esas decisiones, ¿ya? Por eso es que se nombra el obispo, para que ejecute las decisiones de la conferencia. Porque no es posible que todos los miembros de la conferencia vayan juntos a resolver el problema. Una vez que todos los miembros toman, ¿no es cierto?, una decisión o llegan a una conclusión, es el obispo quien ejecuta esa decisión. Y eso fue lo que hizo Jacobo en el capítulo 15, en el capítulo 15 del libro de los Hechos, ¿ya? Entonces, aquí la idea o el principio que se sigue es el mismo que se hereda de la iglesia anglicana. El obispo es simplemente el primero entre sus iguales en un sistema de gobierno eclesiástico episcopal, como el que plantea Wesley, ¿ya? Entonces, en un sistema de gobierno episcopal, el obispo superintendente vela por la iglesia para que ésta cumpla con la exaltación de la misión de Cristo y el ministerio de la palabra. Para ello provee visión, cuidado espiritual, o sea, episcopado, ¿ya?, y enseñanza, ¿ya? Se le delega la autoridad de establecer pastores en iglesias locales y al mismo tiempo de ministrar los sacramentos establecidos por el Señor Jesucristo. Este debía ser por elección, o sea, el cargo de obispo era por elección, como ya lo dijimos. Y quien era electo obispo superintendente en el movimiento metodista o en la iglesia metodista, debía claramente responder ante el cuerpo de pastores. Es decir, el obispo superintendente tiene una obligación de confianza de tipo espiritual con el cuerpo de pastores que lo elige. O sea, él no puede hacer lo que quiera, ¿ya? Él tiene que hacer lo que la conferencia establece, ¿ya? Y él responde a esa conferencia según lo que decide la conferencia, ¿no es cierto? Por ejemplo, si la conferencia ordena como se establece, ¿no es cierto?, hacer alguna labor, el obispo superintendente ejecuta esa labor y luego responde cómo desarrolló esa labor, cómo hizo esa labor, ¿ya? Esa es la manera, mis hermanos, como se entiende la idea de gobierno episcopal en el metodismo, ¿ya? Ahora, fíjense que yo también provengo del movimiento pentecostal que se originó el año 1909 en Chile. Encontré también entre mis apuntes y libros que conservo un librito que tiene que ver con los estatutos del año 1940, ¿ya? Y fíjense ustedes que allí sencillos siervos del Señor organizaron también
la iglesia. Y ellos, como son herederos de la tradición metodista, en estos estatutos, ellos plasmaron, mis hermanos, la tradición doctrinal recibida de su amado pastor Willis Collins Hoover, ¿ya? Y constituyeron una corporación. Y así lo señala el acta de fundación, que me gustaría citar algunas cosas que dice acá que son bien interesantes. El móvil era constituir definitivamente y en forma sólida la iglesia, cuya doctrina, dice, abro comillas, han practicado los concursantes desde hace más de 30 años a esta parte, doctrina que fue propagada, ardientemente por el eminente pastor evangélico señor Willis Collins Hoover, en la página 6 de ese librito de los estatutos del año 1940. La visión del superintendente que lideró ese proceso, ¿ya? Que se nombra como el pastor Guillermo Castillo, veía en los estatutos y reglamentos una guía apropiada y eficiente para la realización de la obra. Y la visión también se plasma en ese librito, ¿ya? Dice, para esto es necesario, dice el superintendente de esa época, hacer estatutos apropiados y eficientes que nos permitan realizar ampliamente nuestra obra, en que se contemplan todos los aspectos que he esbozado sucintamente en esta oportunidad. Página 6. Entonces, todos los asistentes aprobaron por unanimidad las proposiciones del superintendente de esa época, porque veían también la necesidad de ir a una reglamentación legal, ¿cierto?, para formalizar este gobierno episcopal y para establecer aquellas actividades que ya desarrollaban en beneficio de la obra y para habilitar, abro comillas, a la iglesia para obtención de sus bienes raíces y poder tener entonces la base. Mire lo bonito que tenían ellos, hombres sencillos, mi hermano. La base de una gran obra social y religiosa. Página 13. Esa era la idea que tenían y que contemplaban los herederos del movimiento pentecostal que lideró el pastor Hoover, ¿ya? Y también, como resultado de este buen propósito, el espíritu del gobierno eclesiástico episcopal quedó plasmado en los estatutos y reglamentos del año 1940, ¿ya? Y una cosa que ustedes pueden revisar, y ahí dice lo siguiente, ¿ya? La conferencia de pastores era la autoridad, o es la autoridad máxima y suprema de la iglesia, ¿ya? Todos los pastores, presbíteros, diáconos y probandos tenían voz y voto en la conferencia, incluyendo las iglesias locales mediante sus delegados. Conexionismo. ¿Se dan cuenta? Está toda la idea de la tradición metodista plasmada en ese pequeño librito, mi hermano, ¿ya? Entonces, los antiguos pastores definieron, fíjense ustedes, la figura del superintendente como algo sencillo, ¿ya? No como hoy día muchas veces se tergiversa la figura del superintendente o del obispo. Algo bien sencillo. ¿Y saben por qué lo hicieron bien sencillo? Porque siguieron el principio que viene desde el metodismo, ¿ya? El principio, el primero entre sus iguales. Así veían ellos al superintendente. Simplemente el primero entre los iguales. Nada más. Y por eso es que definieron al superintendente como aquel pastor bajo cuya dirección están los demás pastores de las iglesias locales. Eso es todo.
O sea, aquí está la idea de el primero entre sus iguales. Por eso que es tan importante que nosotros miremos nuestras raíces y veamos de dónde nosotros provenimos, mis hermanos, y dónde estamos, ¿ya? Entonces, la idea de, como muchas veces se escucha, ¿ya? Primero está Dios, como muchas veces he escuchado yo que se dice, ¿ya? Hermanos que repiten esta frase y también pastores que repiten esta frase, que dicen, primero Dios, luego el superintendente, luego un directorio, luego un cuerpo colegiado de presbíteros. Hermanos, eso no es bíblico, ¿ya? Ni tampoco es parte de la tradición del movimiento pentecostal. Es claramente una distorsión, mi hermano. Porque el sistema de gobierno eclesiástico episcopal no es incompatible con la participación de las iglesias locales, con la participación de cuerpos de presbíteros, cuerpos de diáconos y pastores probando, ¿ya? Y también incluso la participación de miembros laicos en la toma de decisiones que dirigen la iglesia, tal como se muestra en Hechos capítulo 15, ¿ya? Como lo hemos visto. Entonces, es deseable, ¿ya?, que las iglesias que han salido del movimiento pentecostal que se originó en el año 1909 y que partieron con una idea sana de gobierno eclesiástico episcopal, vuelvan a ese espíritu, ¿ya? A lo mejor, obviamente, va a haber que actualizar la idea o la letra de esos estatutos, pero el espíritu que contienen esos estatutos, ¿ya?, donde el superintendente o el obispo no se considera una persona vitalicia, eso está totalmente fuera de lo bíblico y de la práctica, ¿ya?, de la tradición que se hereda, ¿ya?, desde el metodismo. De hecho, normalmente el obispo dura 3, 4 años, mis hermanos, ¿ya? Entonces, ¿pero qué es lo que ocurre? Lamentablemente, mis hermanos, las ramas que van saliendo y que se van dividiendo de el movimiento pentecostal en Chile caen en las mismas prácticas que finalmente terminan por socavar la iglesia, ¿ya? Por ejemplo, el que inicia una rama, ¿no es cierto?, o una nueva denominación, desea ser elegido obispo superintendente. Y muchas veces se cae también en la tentación de ponerse como superintendente vitalicio. Y se empiezan a repetir los mismos problemas, ¿ya? Yo conozco también denominaciones que han salido del movimiento pentecostal, que incluso es posible que pastores hereden el cargo de pastor a su esposa, ¿ya? Y en vez de que él siga siendo pastor, es su esposa la que continúa la labor. Y si fallece ese pastor, sigue su esposa, si fallece su esposa, sigue un hijo, y se empieza a heredar esto como algo familiar, mi hermano. Eso también no es bíblico, es una distorsión total de cómo se maneja una iglesia, ¿ya? Entonces, es deseable que las iglesias, mis hermanos, que han visto distorsionado este espíritu que fue establecido en el comienzo del movimiento pentecostal, ¿ya?, en 1909, que fue heredado y que ha sido distorsionado, vuelvan a el comienzo, vuelvan al principio, es decir, volver al espíritu de gobierno episcopal que tenían quienes lideraron el movimiento pentecostal. La cabeza de la iglesia es Cristo. Eso es incuestionable, ¿ya? Eso no está fuera de toda duda.
Pero la autoridad máxima y absoluta de una denominación en el movimiento pentecostal debe ser la conferencia de sus pastores, ¿ya? Eso es lo correcto en un sistema de gobierno eclesiástico episcopal. El obispo, el superintendente, se elige, ¿ya? La conferencia lo elige, ¿ya? Y ese obispo, ese superintendente, ejecuta los acuerdos a los cuales se llega en conferencia, ¿ya? Que normalmente son acuerdos de tipo doctrinal, ¿ya? De lo que está ocurriendo y cómo, ¿no es cierto?, la iglesia puede ir navegando las distintas corrientes que se están generando en el mundo, ¿ya? Debe haber participación también de las congregaciones y hermanos. El gobierno episcopal, como digo, no es incompatible con la participación de hermanos en la toma de decisiones de la iglesia. Por esa razón, si se están formando, porque lo más probable es que se formen más adelante, ¿ya?, nuevas iglesias, nuevas denominaciones, es importante que tengamos presente estos principios, ¿ya? Por eso es que se necesita un nuevo avivamiento espiritual, tal como ocurrió en el año 1909. Y también, como dijo el Señor Jesucristo, el vino nuevo tiene que ponerse en odres nuevos, ¿ya? Eso significa que ojalá quienes comiencen nuevos movimientos, nuevas denominaciones, nuevas iglesias, piensen en un sistema, ¿no es cierto?, recogiendo el espíritu de gobierno eclesiástico episcopal, pero, mis hermanos, que recoja, ¿no es cierto?, las ideas también bíblicas, que recoja, ¿no es cierto?, lo mejor de ese sistema, que se permita la participación, ¿cierto?, de la iglesia y que no sea algo que se imponga, como dijo, ¿no es cierto?, también Jacobo, ¿no es cierto?, que les ha parecido no imponeros alguna carga más que estas cosas necesarias. ¿Se dan cuenta? Cómo ellos se preocupaban de evitar esta idea de imponer, porque la autoridad de Cristo, mis hermanos, se acepta desde abajo, mis hermanos. Entonces, que no se nos olvide eso. Estos son principios importantes que permiten, mis hermanos, gobernar al cuerpo de Cristo, que es un organismo vivo, ¿ya? Bueno, el Señor nos bendiga, Él nos guarde y que esta palabra y esta meditación y esto que hemos visto, ¿no es cierto?, desde el punto de vista histórico también pueda servirnos de mucho para aquellos jóvenes que a lo mejor Dios los va a utilizar más adelante para iniciar obras, ¿ya?, iniciar nuevas iglesias, ¿ya?, tal vez nuevas denominaciones, o tal vez a otros que el Señor utilice también para lo mismo. Que el Señor nos bendiga. Oremos al Señor. Bendito Dios y Padre Santo Celestial, gracias te da mi alma, gracias te da mi corazón, por esta hermosa oportunidad que tú me concedes, Padre amado, de poder estar, Dios mío, junto a mis hermanos, hablando de este tema tan maravilloso, tan interesante. Yo te pido, Dios mío, que tú nos bendigas, que tú seas con nosotros y también a nuestros hermanos que están escuchando, les bendigas grandemente, Señor. Dios mío, toca tú los corazones, Dios mío, y permite, Señor amado, que esta meditación, esta exposición, Señor, pueda servirle a alguno, Señor, y pueda también motivar a otros, Dios mío, para poder, Dios mío, volver a ese espíritu sano de gobierno de tu iglesia, porque es tu obra, Señor, es tu iglesia, Dios mío, aquella que tú compraste por precio de sangre. Dios mío, bendícenos, lávanos, te lo ruego todo, te lo suplico, por los méritos de Cristo nuestro Salvador. Amén. Amén. Bien, los avisos para terminar. En primer lugar, dar las gracias a Dios por la consagración que tuvimos esta semana y que terminamos ayer, sábado.
una semana de consagración muy preciosa, muy linda, donde pudimos disfrutar de la oración, de la palabra del Señor. Y bueno, el Señor nos fortaleció, por lo menos en el caso mío lo hizo. Y también agradecer a algunos hermanos que nos escribieron diciendo que nos iban a acompañar. Hay algunos hermanos que se interesaron mucho en esta consagración, producto de que estamos pidiendo un avivamiento, y creo que es importante que nos unamos en eso, que ojalá el Señor envíe un avivamiento, ¿no es cierto?, en todo lugar donde estemos, que el Señor haga un avivamiento como Él lo sabe hacer, ¿ya? Así que muchas gracias a aquellos hermanos que nos acompañaron. También algunos nos pidieron la oración para que presentáramos a algunas personas que estaban enfermitas, y lo hicimos también para la honra y la gloria del Señor. El día jueves, de 9 a 10 de la noche, hora de Chile, me va a corresponder estar nuevamente en un programa que aparece por YouTube, que se llama Conversando en la Mesa del Maestro, junto a nuestros hermanos Robinson y Alejandro Soto. Allí estamos abordando el tema del Espíritu Santo, y han sido ya 3 conversaciones muy preciosas que hemos tenido, y así es que este jueves, con la ayuda del Señor, me va a corresponder estar en ese lugar. También el taller de lectura bíblica hemos decidido justamente el día viernes realizarlo, pero media hora más temprano. Nosotros lo solíamos hacer a las 7 de la tarde, de 7 a 9 de la noche, hora de Illinois. Lo vamos a hacer de 6:30 a 8:30, hora de Illinois. Hemos tenido la bendición de algunos hermanos que se conectan desde Chile, que nos acompañan, y como hubo un cambio de horario, entonces ellos nos pidieron la posibilidad de adelantarlo media hora, así es que lo vamos a hacer de 6:30 a 8:30, hora de Illinois. También el próximo domingo vamos a tener nuestra reunión de juventud, donde estamos estudiando el tema en inglés, Training for Godliness. Lo hacemos a las 7 de la tarde, ejercitándonos para la piedad. El título de ese webinar que estamos haciendo a la juventud, y es una reunión que hacemos totalmente en inglés para algunos hermanitos que están participando y que están muy, pero muy interesados en aprender algunas maneras, cómo podemos entrenarnos para ser mejores adoradores de Dios, para lograr amar a Dios, mi hermano, con todo nuestro corazón. Por supuesto que todo eso también depende del Espíritu de Dios, pero también hay cosas que la palabra del Señor nos enseña que debemos hacer. Y también el día domingo, la reunión de meditación a las 7 de la tarde, este domingo que viene. Y quisiera también agradecer a todos los hermanos que nos apoyan, ¿ya? Con sus oraciones y también acompañándonos. Hemos recibido también algunos mensajes de hermanos que nos dicen: estamos orando por ustedes para que el Señor les bendiga y sigan adelante. Así que nos sentimos muy fortalecidos con esas palabras, y lo más importante que les pedimos es sus oraciones por nuestras vidas, ya, para que el Señor nos siga acompañando. Y en el caso mío también les voy a pedir que por favor sigan orando, porque la carga de trabajo que tengo es alta y necesito, digamos, administrar bien mi tiempo, ¿ya? La palabra del Señor nos ordena que debemos ser buenos administradores de nuestro tiempo. Entonces, para que el Señor me ayude a ordenar mis actividades y poder, ¿no es cierto?, ordenar mi tiempo también. Así es que esas son las solicitudes que le pediría de oración, para que nos ayuden a orar por este ministerio. Bueno, vamos a pedir la bendición para terminar esta reunión con la ayuda del Señor. Bendito Dios, gracias te da mi alma, Padre amado, y te ruego, Señor, que tu Santo Espíritu en esta hora, Señor amado, toque
cada corazón, Dios mío, que está atento a este servicio. Dios mío, bendícelo grandemente, Señor amado. Tu Santo Espíritu vaya y fortalezca, Dios mío, y entregue, Señor amado, esa fuerza que necesita cada corazón. Te ruego también que esta palabra y esta meditación sea de mucha edificación espiritual para todos aquellos que tienen la oportunidad de escucharla. Te ruego tu misericordia sobre cada uno de mis hermanos que está conectado en esta noche y aquellos que van a ver este video, Señor. Y también te ruego una bendición especial por la vida de mi esposa, de mis hijos y también mi propia vida. También te ruego una bendición muy especial por cada uno, Señor, de aquellos hombres y varones que tienen la labor de dirigir la iglesia. Te lo rogamos, te lo suplicamos todo, mi Jesús, por los méritos de Cristo nuestro Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios.